mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta mañana vamos a ver el propósito por el cual Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo. Como ustedes saben, hemos puesto delante de ustedes el anuncio y desde luego también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuál es el propósito que tiene Dios para con cada uno de aquellos en este mundo. Voy a leer entonces aquí en el libro de Juan capítulo 3 y dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es lo que nos dice
en el libro de San Juan, capítulo 3, del 1 al 21. Permita entonces, mis amados hermanos, vamos a meditar cuatro razones, desde luego, en todo el capítulo 3, del 1 al 21, pero hoy voy a dedicarme a darle énfasis sobre dos razones nada más. Primero, la necesidad y naturaleza del nuevo nacimiento, en lo que es de notar. Aunque Nicodemo no había formulado ninguna pregunta, Jesús la ve en el fondo del corazón de su interlocutor, una pregunta quizás equivalente a la del joven rico de Mateo 19:16. Es como que si Nicodemo esperase de Jesús una nueva enseñanza que completase el sabemos enunciado por él y le llevase el conocimiento de algún nuevo precepto necesario para alcanzar la vida eterna. El Señor no discute sobre la correcta conclusión de Nicodemo, ni le añade una nueva enseñanza suplementaria del sabemos, que es un caso similar, sino que al dar a la conversación un giro de 180 grados, le propone, por medio de un símil o mashal, como el 2:19, el único camino válido para ver el reino de los cielos y entrar en él. No basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. Es preciso nacer de nuevo o nacer de arriba, pues el original admite los dos sentidos. Esta última traducción es preferible para no dar pie a los partidarios de la reencarnación. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical, obra de la regeneración espiritual llevado a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Este cambio radical es un don de Dios y por él el reino de Dios, es decir, la generosa y libre iniciativa divina de salvar al hombre, toma cuerpo en una persona. De acuerdo con Marcos 1:15, las condiciones indispensables para que ese reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas son el arrepentimiento o cambio de mentalidad, en griego, metanoía, y la fe en la buena noticia que es el Evangelio, el reino de Dios. Es el área en que su dominio es reconocido, son obedecidas sus normas y en que su gracia prevalece. Sin esta regeneración o nuevo nacimiento, el hombre depravado por naturaleza está totalmente desorientado, hecho un cadáver espiritual, incapaz incluso de ver las cosas del espíritu. El Señor da su palabra, amén y amén, de que es necesaria una nueva vida, pues el nacimiento es el comienzo de la vida. No hay que pensar en poner parches al viejo edificio ni curar con cataplasmas al que es ya un cadáver. Es preciso empezar por los cimientos y adquirir una nueva naturaleza, segunda de Pedro 1:4, y por ello nuevos criterios, nuevos afectos, nuevos intereses, nuevos objetivos. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior ha de ser formado y vivificado de nuevo, en Efesios 2:10, como una nueva creación, comparado con Génesis 2:7. Es un nacimiento de arriba, porque se nace a una vida celestial y divina. Notemos que la vida celestial es una vida bienaventurada,
Por consiguiente, nacer de nuevo es absolutamente necesario para nuestra vida eterna felicidad. Es pues perfecta la ecuación entre felicidad y santidad, contra lo que los mundanos se imaginan. Vemos que a esta solemne enseñanza de Jesús sobre la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, objeta Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 4. Aquí puede verse, primero, su ignorancia. Lo que Cristo acaba de decir refiriéndose al reino espiritual, lo ha entendido él de un modo material, como que si tratara de ser formado de nuevo en el seno materno, en lugar de adquirir un nuevo corazón espiritual. ¿Acaso podía tener otro nacimiento mejor que el haber nacido israelita y ser instruido en la ley como fariseo? Quienes están orgullosos de su primer nacimiento son difíciles de persuadir a que nazcan por segunda vez. Es evidente que Nicodemo no pensaba en una reencarnación, idea ajena al judaísmo. El comentario 9.2. En segundo lugar, se descubre también su afán de aprender. No se marcha de Jesús por no comprender lo que el Señor acaba de decir, sino que sigue preguntando, como si dijera: Señor, explíqueme esto, pues es un enigma para mí. Soy un torpe que no veo otro modo de nacer de nuevo que el de volver al vientre de la madre. Siempre que en las cosas de Dios nos encontremos con algo que nos resulta oscuro y difícil de entender, hemos de continuar en estudio y oración hasta que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Jesús añade una ulterior explicación, el versículo 5.8. De la objeción de Nicodemo, Jesús toma ocasión para confirmar con otro doble amén lo que antes había dicho. Recordemos que amén proviene del verbo hebreo amán, asegurar, sostener, nutrir. Aunque Nicodemo no había entendido el misterio de la regeneración espiritual, el Señor afirma de nuevo su absoluta necesidad para entrar en el reino de Dios. Es una necedad querer evadirse de la obligación de los preceptos evangélicos, bajo el pretexto de que son difíciles de comprender. Para aclarar lo que acaba de decir, Jesús muestra, primero, quién es el autor de este cambio radical. Nacer de arriba o de nuevo es obra del Espíritu Santo, agente ejecutivo de la Trinidad. Este cambio no es producto de la sabiduría ni del poder humano, sino del poder y de la gracia del Espíritu de Dios. Es obvio que el hombre espiritual, hijo de Dios, nazca del Espíritu, que es Dios, y de Dios, que es Espíritu. Segundo, la naturaleza de este cambio y qué es lo que produce. Es espíritu. Los que son así regenerados son hechos espirituales, injertados en Cristo. Romanos 6:5. Hechos un solo espíritu con él. 1 Corintios 6:17. Entran a formar parte de la familia divina. Desde ahora, el pecado y la carne no han de dominarles, sino que deben andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Los valores e intereses celestiales han de prevalecer sobre los de este mundo. Tercero, la necesidad de este cambio.
Para ser espiritual es necesario nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí se nos dice, lo que somos por naturaleza, carne, el alma es una sustancia espiritual, es cierto, pero tan dominada después de la caída original por la voluntad carnal, que justamente entra también bajo el apelativo de carne. ¿Y qué comunión cabe entre el Dios que es espíritu y un alma de condición carnal? ¿Cómo hemos llegado a ser carne? Al nacer de la carne, nuestra naturaleza está corrompida desde el seno materno. De algo concebido en pecado, no puede salir nada limpio a los ojos de Dios. Si somos así por nuestro primer nacimiento, es preciso pasar por un segundo nacimiento, pero este ha de realizarse por obra del Espíritu Santo, que nos santifica después de sellarnos, Efesios 1:13. Desde el primer momento de nuestra regeneración y de ahí en adelante hasta el toque final de la resurrección. Nicodemo hablaba de entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer, pero a veces del vientre de su madre en nada podría corregir el defecto radical, pues todavía lo nacido de la carne sería carne. No basta con ponerse un nuevo cuerpo como un nuevo vestido del alma, es preciso tener un nuevo hombre. Por eso añade Cristo, no te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 7. El gran médico de nuestras almas conoce bien nuestro caso, así como el necesario remedio para nuestra congénita enfermedad. No hemos de asombrarnos de ello, porque si nos percatamos de la infinita santidad del Dios con quien hemos de tratar y de la radical depravación de nuestra naturaleza, no nos resultará extraño que se ponga tanto énfasis en la necesidad de nacer de nuevo o de arriba. El fariseo Nicodemo se extraña de estas cosas, porque está acostumbrado a pensar que el favor y la gracia de Dios se consiguen mediante la observancia de la ley. Romanos 10:3. Y ahora Jesús le dice que es menester ser nacido. Nadie se nace a sí mismo de Dios, no como obra propia, sino como don de Dios. Efesios 2:8-9. Él os es necesario, como observan. No es pues un mandamiento que cumplir, sino algo que le tiene que acontecer a uno mediante la obra del Espíritu por el mensaje de la palabra. Como veremos en el versículo 10, Nicodemo debía saber eso. Notemos bien que Jesús no dijo, no os es necesario, sino os es necesario, ya que él no podía incluirse en el grupo general de los humanos por ser totalmente santo desde el primer momento de su concepción, allá en Lucas 1:35. Cuarto, el Señor ilustra esta regeneración espiritual con dos símiles. La agencia de la que se sirve el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de nuestra regeneración espiritual es comparada al agua. ¿Qué significa nacer de agua? La inmensa mayoría de los católicos romanos, de algunos protestantes, entre ellos, piensan que se refiere al agua material del bautismo. No negamos que Jesús hiciese alusión indirecta al agua del bautismo, pues cuando Juan escribía esto, el bautismo real de la fe y el bautismo ritual del agua
iban unidos. Versículo Romanos 6:3, Efesios 4:5. Pero cuando se compara Juan 3:5 con 15:3, 17, vemos que agua ha de significar aquí la palabra de Dios. Recordemos que el agua simboliza también la gracia o el don de Dios. Bien se compara el agua a la operación del Espíritu Santo en la tarea de la espiritual regeneración, puesto que el agua por una parte limpia y purifica de la suciedad y por otra parte refresca y conforta, como lo hace con el siervo que está a punto de ser casado y con el caminante fatigado de la dura jornada. Esta regeneración espiritual es también comparada a la acción del viento. El viento sopla donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 8. La misma palabra, lo mismo en hebreo, rual, en griego, neuma, significa tanto espíritu como viento, pero el texto mismo nos da a entender que Jesús juega aquí con las palabras para poner un símil fácilmente inteligible. La acción del Espíritu es soberana, misteriosa e incomprensible. Con su libre gracia y sus dones inmerecidos, no tiene más medida que su beneplácito. Y todos los que son nacidos del Espíritu poseen la misma libertad verdadera, que es la que proporciona el verdadero amor a Dios y al prójimo. Oye su sonido del viento, añade Jesús, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. De la misma manera que nadie puede controlar el viento, aunque sus efectos son experimentables por el ruido que hace el chocar con una resistencia. Así pasa con el Espíritu de Dios, al que nadie puede encadenar, monopolizar ni manipular. Es totalmente libre y otorga el influjo de su gracia y de su poder, donde y cuando a quien quiere y en la medida y los grados que le place. Es poderoso en grado infinito y sus efectos se hacen sentir como los del viento. Como las causas quedan ocultas, los efectos son manifiestos y es misterioso, porque sus caminos son ocultos, incomprensibles para la mente humana. ¿Cómo reúne y esparce? ¿Cómo levanta y abaja? Resulta para nosotros un enigma. También la conducta del creyente es sorprendente y misteriosa, extraña para los mundanos. Todo esto en verdad era sorprendente para el fariseo Nicodemo, tan acostumbrado a la cuadrícula de las normas del Talmud y a una supuesta salvación por obras de la ley, y de una ley de piedra para corazones de piedra. Ezequiel 36:26. El cristiano está regulado solo por la ley del amor de Dios, con la que cumple, completa y rebasa la ley del antiguo pacto. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:23 que frente al fruto del Espíritu, la ley ya no es un adversario. Fue crucificada con Cristo, quien sufrió por nosotros la maldición de la ley contra sus transgresiones. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que nos permite tener esta oportunidad para describir lo que es la necesidad y naturaleza del nuevo nacimiento. Como ustedes saben, lo anterior del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, precisamente, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué Dios lo envió a este mundo?
Acabamos de leer que para poder cumplir lo que dice el versículo 16, es necesario que haya un nuevo nacimiento. Desde luego también en esta parte, la certeza y sublimidad de las verdades del Evangelio. ¿Qué nos dice con esto? Que esta escritura, lo que ha puesto el apóstol Juan, es una gran verdad. Son las buenas nuevas que nosotros tenemos a nuestras manos. La nueva objeción que Nicodemo opone, ¿cómo puede ser eso? Por este versículo vemos que Nicodemo sigue sin entender. Queda bien claro que el líder religioso carecía de los más elementales conocimientos acerca del camino de la salvación. Desde el principio se ve que su formación farisaica le hecho inmune contra toda percepción de lo espiritual. Cristo no podía haber hablado más claro, pero Nicodemo no entiende. La corrupción congénita de nuestra naturaleza que hace necesario el nuevo nacimiento y el poder del Espíritu que lo hace posible, siguen siendo para Nicodemo tan misteriosos e incomprensibles como la cosa misma. Esta es la razón por la que muchos no creen las verdades del cristianismo ni se someten a las normas de Cristo. No están dispuestos a deponer sus prejuicios. No tienen inconveniente en que Jesús sea el maestro, con tal de que ellos escojan el programa y el método de las lecciones con su frase del versículo 9. Nicodemo vuelve a reconocer su ignorancia como diciendo, esas cosas superan mi capacidad de comprensión. No entiendo. ¿Cómo puede ser? Al no entenderlas pone en duda o al menos cuestiona su posibilidad. Así les pasa a muchos que se empeñan en no creer lo que, a oficio de ellos, no se puede probar. El reproche que Jesús hace por su torpeza e ignorancia, tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas, versículo 10. No ha de verse en estas palabras de Jesús ni sombra de ironía o de sarcasmo. Cristo trató a veces a ciertos hombres con ira, a los más con compasión, pero a nadie con desprecio. Jesús viene a decirle, tú eres reconocido como el más relevante maestro del pueblo escogido de Dios y no comprendes mis actuales enseñanzas. En perfecto acuerdo con Ezequiel capítulo 11, 36 y 37 y con lo enseñado por Juan el Bautista, Mateo 3, 9, Lucas 3, 8, estas palabras de Jesús son un reproche también. Las palabras que lo tiene por oficio enseñar a otros en el camino de la rectitud cristiana y ellos mismos son ignorantes e inexpertos con ese camino. Para los que gastan el tiempo en nociones y ceremonias de religión o en minucias y curiosidades acerca de la palabra de Dios, pero descuidan lo esencial y lo práctico. Las palabras de Jesús a Nicodemo comportan un énfasis especial. Primero, respecto al lugar en Israel al que había sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3:2. Nicodemo podía haber aprendido estas cosas en el Antiguo Testamento. Segundo, en cuanto a las cosas mismas en las que mostraba su gran ignorancia, estas cosas tan necesarias, tan grandes, tan divinas, el discurso de Jesús a raíz de esto sobre la certeza y la sublimidad de la verdad del Evangelio 11 y 13.
que las verdades enseñadas por Cristo eran ciertísimas. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos. Frente al sabemos de Nicodemo en el versículo 2, un saber producido por deducción reflexiva. Jesús no se ensarza en polémica, ni siquiera sobre los lugares bíblicos anotados en el comentario al versículo anterior, sino que apela a un testimonio de primera mano. Aún sabemos, tal vez plural, fruto de una experiencia personal existencial, como de alguien que está en el seno del Padre y que testifique de lo que ha visto eternamente y sigue viendo para siempre en la persona, en la acción continua del Padre. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso que podemos ver estas grandes verdades en este pasaje tan hermoso, que las verdades enseñadas por Cristo, a pesar de tratar realidades espirituales, no son difíciles de comprender al que está bien dispuesto para recibirlas. Si os he dicho cosas de la tierra y no creéis, ¿y cómo creeréis si os digo las del cielo? Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y nos da la oportunidad de discernir qué es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Sin duda ninguna, Jesús se refiere a cosas que, aunque proceden del cielo y tienen carácter celestial, acontecen aquí y ahora dentro del contexto espacio-temporal de la experiencia humana en este mundo, en contraste con los designios de Dios, misterios escondidos en el cielo sobre la historia de la salvación, la fundación de la iglesia, la futura glorificación de Cristo. La diferencia con 3:31-34 escribe que ahí el Bautista se refiere al origen de la palabra de Jesús, versículo 1:18. La diferencia con Hebreos 9:23 está en que el autor de Hebreos compara las purificaciones legales que limpian externamente en la tierra con la reconciliación de los pecadores, la cual se realiza ante el trono de Dios en los cielos, en el sentido que en este versículo tiene estas cosas de la tierra. El argumento del Señor viene a ser el siguiente: si no estás dispuesto a creer algo que es experimentable aquí abajo, mediante el cambio radical de una persona, ¿cómo estarás dispuesto a creer misterios invisibles al dar crédito únicamente a mi palabra? Además, con los símiles del agua, del viento que Jesús había usado para ilustrar su enseñanza sobre el nuevo nacimiento, no de la carne, sino del Espíritu. Mis amados hermanos, esto es lo que nos concierne a meditar en cuanto al propósito que Dios tuvo para mandar a su único Hijo. Mas, sin embargo, aquí vemos entonces, antes de poder continuar, nosotros como seres humanos, para poder entrar al reino de los cielos, necesitamos nacer de nuevo, que haya un nuevo nacimiento espiritual, no carnal. El Señor Jesús y Él solo es competente para revelarnos una doctrina tan cierta y tan sublime. Y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. La frase última que aparece en nuestra Biblia, que está en el cielo, no se encuentra en los mejores momentos con estas palabras. Permítame pues entonces, mis amados hermanos, concluir de esta manera. El conocimiento perfecto que Cristo posee de los secretos divinos,
que Cristo es la manifestación de Dios en carne. El Nuevo Testamento nos muestra a Dios que desciende del cielo para hacerse como uno de nosotros, aunque sin pecado, a fin de enseñarnos el camino de la vida y salvarnos del pecado y de la condenación eterna. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, que Jesús es el Hijo del Hombre, expresión bajo la que los judíos siempre entendieron qué significaba el Mesías esperado, que en el camino, en el mismo momento que está hablando en la tierra con Nicodemo, está también en el cielo. Nótese que Nicodemo ya no contesta las palabras de Jesús. Comenzaba quizás a caer en cuenta de lo que implicaba la enseñanza de Jesús. No lo sabemos, pero su silencio a partir de aquí resulta muy significativo. Gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso, que nos permite discernir de esta manera lo que es el nuevo nacimiento que es necesario para cada uno de nosotros. Permita pues que en esta mañana ustedes puedan recibir estas palabras alentadoras y poder entender lo que significa. Posteriormente vamos a ver el ser hijos de Dios, el poder llamarnos hijos de Dios, porque tenemos que pasar un proceso de nacer de nuevo espiritualmente. Que el Señor los bendiga y los guarde poderosamente allá en sus hogares y que cada día usted pueda pensar y meditar en estas palabras que acabamos de meditar, sobre todo en lo que es el capítulo 3 de San Juan del 1 al 21. Gracias en el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.